Señoras y señores, muy buenas tardes. Antes de dar inicio al evento, me permito, por favor, invitar a todas las personas que aún se encuentran de pie, se sirvan ubicarse en los espacios que aún están disponibles para dar inicio con el evento. Asimismo, me permito informar a todas las personas que portan teléfonos celulares, por favor, se sirvan silenciarlos o apagarlos en este momento. Y recordar a todos los estudiantes que está prohibido el uso de computadores personales durante esta conferencia. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a este importantísimo acto académico, como es la conferencia Universidad y Espíritu de Estudio, que estará a cargo del doctor Luis Miguel Romero Fernández, rector canciller de la UTPL. En esta tarde nos acompañan en la mesa directiva las siguientes autoridades: el doctor Luis Miguel Romero, rector canciller de la UTPL; el doctor Roberto Beltrán Zambrano, director general académico; la magíster Faneri Suárez, directora general de misiones universitarias; y la señorita María de Lourdes Fernández, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UTPL. Para dar inicio con este evento, me permito invitar a la magíster Rutzima Luisa, directora de la Dirección de Estudiantes, quien realizará una presentación del doctor Luis Miguel Romero Fernández. Buenas tardes a todos los presentes. Es para mí una alegría y un honor presentar en esta conferencia al padre doctor Luis Miguel Romero Fernández, rector canciller de nuestra universidad, quien desde su vida unida a un ideal de grandeza que le ha proporcionado Cristo, nos ha llevado a que veamos en la vida universitaria un lugar en el que podemos plasmar los más grandes y nobles ideales. Creo que la insistencia en que nos involucremos en proyectos reales ha hecho que nuestra universidad renueve el sentido de las primeras universidades que surgieron alrededor de las escuelas monásticas. Una de las cosas que siempre me llamó la atención desde que lo conozco, cuando era estudiante de la Escuela de Arte y Diseño, es que siempre nos decía como lección: el amor empieza por el agradecimiento, que no es algo de palabras, sino de respuestas vitales a las gracias recibidas. Así que antes de leer su hoja de vida, quiero darle las gracias por todas las vivencias y sueños e ilusiones compartidas a lo largo de este tiempo, que también he podido compartir lo que es el espíritu de familia universitaria. El padre doctor Luis Miguel Romero Fernández es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, España, y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene el doctorado PhD en Medicina por la Universidad de Zaragoza, España, con el tema de genotoxicidad in vitro en algunos antibióticos de uso común. Profesor investigador de Biología en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, donde fue director de la Maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas. Profesor investigador en diversas áreas de filosofía, de la ciencia y tecnología en las universidades de Zaragoza, Católica Boliviana La Paz y Católica de Chile, en la que ocupó diversos cargos. Actualmente es rector canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, director del Instituto Latinoamericano de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALED, y miembro de los directorios de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia y del Consorcio Red de Educación a Distancia de las Américas, CREAD. Es editor de la Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, CREAD,
y fue el anterior presidente de la Organización Universitaria Interamericana OUI. Numerosas publicaciones y presentaciones a congresos de biología, filosofía de la ciencia, ética, teología, educación a distancia y gestión universitaria. Es religioso y sacerdote de la Institución Religiosa Católica de los Misioneros y Misioneras Identes. Así que lo recibimos a nuestro rector, quien se va a dirigir de forma especial a los estudiantes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección. Si alguien tiene computadora, por favor puede usarla. De hecho, se trata de que estemos metidos en el ámbito informático. Claro, el para qué lo use ya es cosa suya, pero por favor, úsenla. Si tienen que tomar apuntes en la computadora, de hecho nos deberíamos ir acostumbrando a esas cosas, ¿no? Y ahora van, todos sacan la computadora. Bien, como ustedes saben, estoy dejando el rectorado en unas semanas más. He estado aquí durante 12 años, con un cúmulo de experiencias y de ilusiones, y ahora me toca, por razón de la institución a la que pertenezco, ir a otras misiones. Y de hecho, voy a ir a Roma, por lo menos en su fase inicial. Luego, después de Roma, no sabemos la providencia donde me envíe. Y a pesar del poco tiempo que hay ahora con todos los arreglos de cambio de autoridades y de traslado, no quería dejar de reunirme con ustedes como estudiantes, aunque hay algunos profesores, pero en realidad estaba dirigido a los estudiantes, por lo menos con aquellos que pudieran venir o quisieran venir esta tarde, a compartir algunas cosas. No voy a darles un tema que sea parte de la formación normal, ¿no? Porque no corresponde ya. Es más bien el tratar de dejar algunas ideas que creo que podría serles útil como estudiante y como persona. Por eso le puse como título a la conferencia Universidad y Espíritu de Estudio. Voy a empezar por el espíritu de estudio. Luego hablaré algunas cosas de lo que es la vida universitaria y el concepto de universidad católica, a ver qué les parece. Y según eso, haré también algunas referencias a mi trayectoria personal, no en el sentido de la trayectoria externa que se puede mirar por un currículum, sino algunas de las cosas de fondo que empezaron cuando yo estaba como ustedes, estudiando en la universidad. Empecemos por el espíritu de estudio. El otro día preguntamos a uno de los ponentes invitados, el director del Instituto de Química de la UNAM, junto con otros panelistas, se le hizo la pregunta de por qué la gente estudia en la universidad. Y se pueden decir muchas cosas, por el desarrollo de la cultura, en fin, por el desarrollo del país. Y que es muy práctico,
el doctor Raimundo Cea decía, la gente estudia en la universidad porque quiere una profesión con la que ganarse la vida, inicialmente. El que sobre esos se vayan montando otras cosas es normal en nuestra vida. Ustedes están acostumbrados a enamorarse de su media naranja, ¿verdad? Y eso empieza no por una intención maravillosa de unir sus destinos comunes, empieza porque le gusta. Luego la cosa se va profundizando. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Las cosas hondas tienen raíces simples, normales, y se van o no profundizando, desarrollando, pero empezando por eso. Quizá por esa dimensión, una de las frases que más me gusta de Cristo en el Evangelio es la que dice, si no me entendéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me vais a entender cuando os hable de las del cielo? ¿Y cuáles son las cosas de la tierra? El que es buena gente, el que trabaja, el que se esfuerza, el que es buen amigo, ¿no? Todas las cosas normales. Ese es el que puede aspirar a cosas mayores. Si no, pues tiene que empezar por eso, por las cosas normales de la tierra. Empezamos por cosas de la tierra. Vean algunas contradicciones. Los valores en horas están tomados de una media, no muy bien hecha, que he podido hacer hablando con estudiantes en varios años. La gente suele dedicar al estudio neto, es decir, descontado que te vas a tomar un café y te estás 2 horas, descontado que te pegas hablando por teléfono media hora, descontado todas esas cosas. El estudio neto es algo así como 5 horas a la semana, media. ¿No? Ustedes verán cada uno dónde se sitúa, ¿no? Si está por encima de la media o por debajo. Porque la media tiene luego una desviación estándar más o menos grande. Quien estudia mucho, quien no estudia nada, y la media es de ese orden. Pero el tiempo dedicado, según consultan las mismas personas, a ver televisión, pero tipo zapping, no ver una película o algo, ¿no? Sino perder el tiempo viendo la televisión o perder el tiempo sin hacer nada, no haciendo algo divertido que le guste, sino perder el tiempo. Es del orden de unas 20 horas a la semana. Y el tiempo dedicado a un ocio creativo, ¿verdad? Incluido pues ir a una fiesta con mis amigos y cosas así, es del orden de 15 horas a la semana. Es decir, de 40 horas de trabajo de un trabajador normal, ¿no? 5 se dedican al estudio, que es la profesión a la que voy a dedicar mi vida, la que me va a dar plata, la que me va a permitir formar una familia, etc., ¿no? Y le podemos poner algunos atenuantes, pero básicamente eso es más o menos verdad, eso que aparece ahí. Quizá por eso empecemos por la idea de lo hermoso del estudio, ¿no? Quizá lo primero que aparece después de la idea de tener una profesión y de que una carrera me gusta es que tengo que ponerle algún interés. Empezar a meterme en el campo de trabajo intelectual que yo he elegido, ¿no? Si voy a estudiar medicina y nunca veo nada de medicina, no hay nada que me interese, y simplemente las clases, lo que me van dando, eso es lo que voy soportando, claro, eso al final es insostenible, ¿no? Hay que leer infatigablemente. Eso es otro de los problemas que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Quizá el hecho de que tengamos la dotación de libros básicos de la carrera en mi casa, que hasta donde yo sé,
es la única universidad que lo hace en lo que conozco de Latinoamérica y de Europa. Y no conozco otros lugares, pero no lo he visto en ningún otro lugar. Lamentablemente, los que leen el libro normal, ¿no?, de las cosas que van a dar en clase, son del orden del 20%. El 80%, en general, con algunas pequeñas excepciones, recibieron los libros, los puso en su estantería, si había estantería, y ahí se olvidaron. Alguna cosita que miraron de vez en cuando. Y estoy hablando de medias, ¿no? Ustedes verán dónde están. Pero vamos a alguna idea de nuestro fundador con respecto a eso, ¿no? En esos dos pensamientos, que el primero hace una gradación, el que se pasa la vida preguntando, ¿verdad?, el que además lee, el que estudia y el que reflexiona. Es como una especie de degradación en profundidad. Y, en fin, y cómo podemos perder estos 5 años aproximadamente, que son donde nos jugamos muchas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Para bien o para mal, lo que hagamos ahora va a repercutir en toda nuestra vida. En uno de los lugares de cuyo nombre no quiero acordarme, en los que estuve trabajando como biólogo, había una compañera, sinceramente, no sabía nada. No había estudiado. Luego, como era profesora, se había encerrado en su desconocimiento, quizá por complejo, estaba siempre a la defensiva de alumnos y compañeros profesores. Bueno, cuando teníamos que dar un seminario conjunto, nos reuníamos todos aparte para ver qué tema le dejábamos que no nos dejara demasiado mal. Era lamentable. Pero claro, eso se genera en el tiempo de estudio, en los 5 años donde yo hice mi carrera, o deshice mi carrera, ¿no? Eso, ahí es lo importante. Entonces, déjenme que les dé algunas pequeñas, no quisiera llamarles recomendaciones, déjenlo algo así como una especie de regalo que les dejo de despedida, ¿no? Sobre algunas cosas que a mí me han servido sobre cómo estudiar. Y empiezo por ahí. En el fondo, es una cuestión de orden, pero con 3 aspectos. Orden mental, orden en la planificación y orden en la ejecución. Empecemos por el orden mental, ¿verdad? Hay gente que es muy dado a una metodología de estudio demasiado formal. Ustedes, muchos de ustedes, sobre todo Freddy, que anda por aquí, son muy buenos bailando, ¿verdad? Por supuesto que en el baile se puede aprender con método algunas cosas, pero el que no sale del método no sabe bailar, ¿verdad? Es como ver a un pato con método, ¿no? Le falta el ritmo, en fin, el verdadero sentido del baile. Lo mismo pasa con el estudio. Se pueden seguir algunas cosas metodológicas, pero para aprender. En mi época de joven, yo practicaba karate, ¿no? Por si a alguno se le ocurre enfadarse conmigo, tenga cuidado. Por si me acuerdo de algo todavía. Y para aprender karate, uno tiene que hacer una serie de ejercicios pautados que se llaman katas. Y claro, yo no me imagino a Bruce Lee haciendo los ejercicios en medio de la pelea. Cuando tienes que pelear, ¿no? Entonces algo así pasa con el método de estudio, ¿no? Y se puede decir que un método es óptimo cuando se adapta a mis características. Es decir, si yo soy una persona muy sintética, que capto las cosas globales enseguida, lo que tendré que reforzar son las cosas analíticas, ¿verdad? Y de las cosas minuciosas. Si soy más bien minucioso, ¿verdad?, muy analítico, me faltará formar la parte de síntesis, ¿no? En fin, tendré que buscar
fortalecer aquellas cosas que me falten. Y, por supuesto, el estudio tiene que ser activo. El problema del estudio es que usamos mucho tiempo, pero no aprovechamos el tiempo que usamos, porque no lo hacemos de forma especialmente activa. Una vez nos preguntábamos por qué hay alumnos en modalidad de distancia que trabajan, están casados, tienen familia, tienen una serie de problemas vitales complejos y en una serie de pruebas objetivas eran equivalentes, incluso mejores que los alumnos equivalentes de la modalidad presencial. Cuando hicimos ese análisis nos dimos cuenta que por una parte leían muchísimo y por otra parte el poco tiempo que tenían estudiaban de forma maravillosamente activa. Y claro, eso era la diferencia. Si uno llega a clase, se pone pasivamente, ¿no? A ver, que me entre por un oído y me sale por el otro. Yo voy al estudio, miro una cosa, paso así. ¡Qué barbaridad! Llevo ya como 10 minutos estudiando. Entonces, claro, ese obviamente no va a poder asimilar las cosas, ¿no? Bueno. Y estudiar tampoco hay que leérselo todo. Hay que buscar las claves, como en todas las cosas en la vida. Ir buscando las claves conceptuales de lo que se trate. Empecemos por algunos elementos. Prelectura. Bueno, la idea es que yo no me meta, como nadie que va a un lugar, pues voy a una ciudad que no he estado nunca y salgo a la calle al primer lugar que me encuentro. Cojo un mapa, me entero, ¿no? Eso es, el estudio también requiere eso, tengo que mirar cuál es el contenido general de la asignatura, cuál es el enfoque, ¿verdad? O de cada tema. Luego empieza la lectura de verdad analítico-sintética, es decir, concentrarme, meterme en los contenidos de los temas que se dan. Es fundamental que yo me meta no por apartados y menos por página. Un estudiante de medicina en Zaragoza, donde yo estaba de profesor en la Facultad de Medicina, hablaba de que de aquí al examen tengo que leer 300 páginas. Me quedan 100 días, tengo que hacer 30 páginas por día. Digo, 3 páginas por día. O me quedan 10 días y tengo que hacer 30 páginas por día. Eso es absurdo. O sea, la mente no entiende los conceptos por página, lo entiende por unidades conceptuales. Entonces tiene que estudiarse la forma analítica por unidades conceptuales. Luego hay dos tipos de personas. Los superdotados, por ahí está Silvia, que conoce sobre el tema, la directora del Centro de Educación y Pedagogía, y los que somos normales. Solo los superdotados pueden estudiar sin tomar anotaciones, sin un papel y un lápiz. Los que somos normales tenemos que hacerlo así o no sirve para nada. Lo que pasa es que nos lleva a un estudio más activo, que es de lo que se trata. Pero déjenme que les diga que el estudio activo es lo único que, además de ser mucho más útil y fecundo, es lo único entretenido. Es aburridísimo estudiar de forma pasiva y además no sirve para nada, porque al final ves que no aprovechas, que va pasando los años y te vas notando que tienes carencias. Y empieza el efecto de mi compañera de biología. Empieza uno a complejarse y a dárselas de que sí sabe, pero no sabe. Entonces, cuando se estudia hay que tener un papel y un lápiz y hacer esquemas o diagramas o como quieran, poniendo las unidades, las palabras clave, la relación entre los conceptos, en fin, en anotaciones, ¿verdad? No hace falta que las anotaciones sean tan grandes que repita el libro, para eso no anoto, ¿no? Sino tienen que ser una especie de radiografía
conceptual de lo que estudio. Luego, digo, ya me lo sé. Y ahí yo les pongo una prueba. Cojan, que además casi nunca se hace, dejen el libro, ciérrenlo y repítanse el tema. Y se darán cuenta como nada que ver. Bueno, cojan el esquema y sobre el esquema, ayudados por el esquema, repitan el tema. Es la única forma en que se fijan de verdad los conceptos. Luego tengo que ir otra vez al texto para analizar si lo que yo creía que está claro, está. Porque a lo mejor en la página 20 hay un concepto que me ilumina lo que yo daba por supuesto en el primer aspecto que leía, ¿no? Y luego la repetición activa que les decía, ¿no? Y ahora viene la parte de cómo me acuerdo de lo que he estudiado, ¿no? Primero, la memoria tiene sus reglas. Lo que se lee así de un tirón, sin anotar, es como la estela que dejan los peces en el mar. Dura 2 segundos detrás del pez y se pierde la estela. Es decir, no sirve para nada. Por tanto, lo primero que tiene que estar claro, sintético, comprensible, seleccionado lo más importante como más importante y lo complementario como complementario, ¿verdad? Y, por supuesto, repasar. No repasar para el examen, sino repasar para asimilar. Déjenme que les ponga la curva del olvido, que es una cosa verdaderamente dramática. Vamos a suponer que un tema me lo he estudiado, tal como decíamos, perfectamente, y llego a una asimilación del 100%. Fíjense, más o menos, está tomado de lo que es los estudios que hay sobre el tema, pero tomado en general, ¿no? Inmediatamente, ya no me acuerdo de nada. Pasa un tiempo y no me sé nada. Pero si al poco tiempo, el día siguiente o al poco tiempo, lo repaso, vuelvo a subir y la curva ya no baja tanto, porque he asimilado mejor. Si a la semana refuerzo, me queda una gran asimilación, y si al mes lo refuerzo más, lo que me queda en el futuro, y probablemente para siempre, es casi todo. Naturalmente, esos repasos son absolutamente imposibles si además no hago buenos esquemas. Tengo que repasar otra vez sobre el libro, lo cual es imposible, ¿verdad? Cada tema tendría que repasarme el anterior, más los anteriores, sería imposible. Con el esquema, fácilmente actualizo los conocimientos y listo. Orden mental, hasta aquí. Orden en la planificación. Yo les reto a que se hagan a sí mismos una prueba. Hagan un gráfico como el que tengo puesto ahí, donde ponen lo que yo creo que sería en un estudiante universitario un tiempo adecuado de estudio, y me refiero de estudio, o sea, estudio neto, que serían 20 horas semanales. No es ni excesivo ni poco. Con eso, ¿verdad? Hasta los que no somos superdotados podemos hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces, pónganse esa gráfica por día. Y al final del día, si son sinceros, pongan lo que creen que han estudiado, descontado el café, el teléfono, la vuelta que dieron con fulanito que vino a verles, la merienda que se tomaron, en fin, el tiempo neto ajustado a la media hora aproximadamente, ¿verdad? Y vamos a suponer que el caso que les he puesto en la pizarra, el lunes estudió 1 hora, pues escribe 1 hora, ¿verdad? El martes estudió 2 y voy haciendo la gráfica acumulada, ¿no? El miércoles, bueno, el miércoles no estudió nada porque se había muerto el gato y estaba muy triste, entonces no estudió nada, ¿cierto? Pero el jueves sí le dio un
una locura de estudio y estudió 4 horas seguidas, ¿cierto? Vayan escribiéndolo. Y luego al final de la semana ven dónde quedaron. La experiencia que yo tuve cuando tenía vuestra edad y estaba estudiando biología, cuando hice esto, que lo hice, me quedé sorprendido porque entre lo que estudiaba, anotado por mí mismo, y lo que yo creía que estudiaba, lo que estudiaba era como la 4ª parte de lo que yo creía que estudiaba, anotado por mí mismo. Entonces eso me dijo, amigo, la cosa no es tan simple. Entonces me preocupé hasta que tomara el hábito, en general, de hacer ese tipo de cuadritos. Y dio sus frutos, ¿verdad? Porque me ajustaba. Si una semana me lo había tomado con mucha calma, el domingo no me acostaba si no había sacado las 20 horas. Claro, al día siguiente iba zombie a clase, ¿verdad? Pero aprendía que tenía que cumplir mis horas de estudio. Bueno, les reto a que lo hagan, ¿no? Yo he hablado de este tema muchas veces en muchos contextos. No sé los datos, pero probablemente en hacer la gráfica me han hecho caso aproximadamente el 1 por 1000 de cada uno que ha escuchado estas cosas que yo he dicho, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Bueno, y orden en la ejecución. Es decir, hay que ponerse un esfuerzo, como los grandes sabios que no eran personas especialmente dotadas, ¿verdad? Eran personas normales, ¿verdad? Solo que eran esforzados, es decir, tenaces, le daban y le daban y le daban, y humildes. Intelectualmente decían, bueno, yo no sé nada, voy a aprender, ¿no? Incluso uno de ellos, Pasteur, dice que la inspiración viene por el trabajo. Y creo que hay un refrán que dice que el estudio se compone de 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Incluso un sabio y santo de mi tierra, San Isidoro de Sevilla, que fue el primer enciclopedista en el siglo IV, es decir, 13 siglos antes de que se escribiera la enciclopedia, recogió todo el saber de su época. Él se dio cuenta, un día se escapó de pequeño y se fue por el campo, y se dio cuenta que en un pozo había en la roca un hoyo hecho por la cuerda al pasar. Y él dice, bueno, pues si la cuerda que es más débil, con la constancia, es capaz de vencer la dificultad del estudio, yo también puedo hacerlo. Y terminó siendo el mayor sabio de su época. Hablando de sabios, la gente no nace idiota, sino que practica. Y al final termina con un buen producto, ¿verdad? Vean una pequeña aproximación intuitiva de cómo uno se puede hacer sabio o no. Una aproximación bien intuitiva. Si tienen 2 elementos y una raya que ponemos como relación, pues tienen 2 elementos y una relación. Añadamos un elemento, 3 elementos, 3 relaciones. Añadamos otro elemento más, 4 elementos, 6 relaciones. Ya las relaciones van aumentando. 8 elementos, ya tiene 30 relaciones.
Y si tienes 1000 elementos, el elemento 1001 que añades te produce tal cantidad de relaciones que el salto es impresionante. Primera cosa básica, hay que añadir elementos. Si no se añaden, no podemos hacer nada. Bueno, hasta aquí una visión del estudio. Ahora, veamos algunas cosas que tienen que ver con el ámbito universitario. Sin duda se ríen, entre otras cosas, porque algo de verdad tiene. Aparte de que sea más o menos original la gráfica, algo de verdad tiene. Las universidades se han aburguesado en muchos contextos. En unos contextos de una manera, en otros de otra. Hablemos algo de la vida universitaria y de lo que supone el que las universidades sean mucho más. Empezamos porque me gusta la carrera, es mi profesión y quiero dedicarme a ello y vivir de algo que me guste profesionalmente. Pero luego va uno profundizando y se da cuenta en medio de la universidad que existe todo un mundo de conocimiento, de ideas. Es el momento donde me estoy formando como persona, en mis ideales, en mis sueños. Es un momento especialmente grande. En estos 5 años me juego mi vida, en muchos sentidos. ¿Hasta con quién me voy a casar? Más o menos se lo juega uno, al menos estadísticamente, en ese tiempo. Es un tiempo clave. Entonces, las universidades son más. Vamos a ver algunas de esas cosas más. Hace poco me tocó ir por parte de la universidad a firmar la Carta Magna de las universidades en la más antigua, la Universidad de Bolonia, como un acto simbólico al proceso de vinculación nuestro con el concepto del espacio común europeo, que estamos queriendo ampliarlo a Latinoamérica y vivirlo desde el seno de nuestras universidades. Permítame alguna referencia personal. Ese era el laboratorio de la Universidad de Sevilla, de Zaragoza, perdón, en España, donde yo hice mi doctorado. Ya estaba aquí en la universidad, en esa foto, pero ellas eran compañeras mías y para los de biología, aquel era el cuarto de cultivo donde yo hice mi trabajo experimental, ¿no? Y la silla estaba justamente donde está hecha la foto. La mesa mía de profesor estaba dentro del laboratorio y me dedicaba a cosas como esta, que son análisis de qué le pasa a la célula con los mutágenos ambientales. Pero, al mismo tiempo, me hacía algunas preguntas en mi vida como esas. Claro, era biólogo, el propio origen del universo y de la vida, la evolución, incluido la conciencia, ¿verdad? La epistemología, es decir, el pensar la ciencia, o la filosofía en general, el concepto de la vida humana, el propio sentido de esa vida para mí y el tema de Dios. Yo coincidí que empecé en la universidad a la vez como misionero y como universitario. A la vez, empezaba a las dos. Entonces, claro, la parte del origen de la vida y los mecanismos de la vida eran y me resultaron fascinantes. Claro, lo que fui aprendiendo es que había mucho de cientificismo en lo que se hablaba de la ciencia, ¿verdad?
Mucha gente creía que el único conocimiento verdadero es el que yo puedo demostrar científicamente. Y va alguien y pregunta, a ver, demuéstrame el amor. Y dice, sí, es una alteración entre las cefalinas y las endorfinas del cerebro. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Pero hay mucho de eso. Por tanto, yo sí respeto el agnosticismo. Un día un joven le dice a nuestro fundador, ¿no? Dice, oiga, mire, estaba dando una conferencia a nuestro fundador y le dice, pues yo soy ateo. Y le dice nuestro fundador, ¿y tú qué edad tienes? 15 años. Y le dice él, bueno, pues hay personas con mucha más edad y experiencia y estudios que tú, que sí son creyentes. Yo que tú dejaba la respuesta a esa pregunta para un poco más adelante y no la cerraba ya. Bueno, yo respeto mucho el agnosticismo. O lo que se puede traducir en psicología, ¿verdad? Ustedes saben que hay 4 elementos en la personalidad de Freud, ¿no? Lo ven los psicólogos: el ello, el yo, el superyo y el qué sé yo. El problema es que el más grande es el último. Y todos tenemos ese problema, ¿no? Hay que resolver el problema de mi qué sé yo, ¿no? Mis preguntas vitales. Claro, las preguntas vitales también tienen su chispa. Una vez, como estudiante de biología, un profesor visitante, además muy famoso en genética, estaba dando una conferencia sobre los cromosomas en los niños, ¿no? Y en aquel momento había una técnica que se estaba empezando a desarrollar, que hoy es común, donde se sacan células del líquido amniótico, ¿verdad? Cuando el niño está todavía en el vientre de su madre, se cultivan y se ve si tiene alteraciones cromosómicas. Y dice tranquilamente, y si tiene alguna alteración, entonces se aconseja aborto. Yo era estudiante de biología. Y termina, y a la hora de las preguntas, levanto la mano y digo, se me ocurre, porque como la amniocentesis en aquel momento tenía algunos riesgos, se me ocurre una forma de evitar los riesgos. Se deja que nazca el niño, ¿cierto? Y si tiene alguna deformación, se le mata allí mismo. Con lo cual, todos mis compañeros dijeron, ¡guau! Como diciendo, ¡qué salvaje! Y tal. Ya, sí, salvaje, porque se hace de una manera, se hace de otra, no es salvaje. Entonces uno lee cosas como, sea uno progresista. No tienes que defender el aborto, porque si no, no eres progresista. Y yo escuché una frase que me gustaba mucho, ¿no? Progresista, ¿caminar hacia dónde? En una carrera de ratas, así seas el primero, así seas el más avanzado, no dejas de ser rata. Es decir, hay que profundizarla, hay que tomarse las cosas en serio, no tragarse todo lo que el ambiente me va dando. Y eso es algo que aprendí en mi vida universitaria, a ser rebelde. Como una canción en mi época decía así, ¿no? Que quería ser rebelde, pero intelectualmente rebelde. No tragarme todas las cosas. Y, por supuesto, tomar una parte activa, dedicar mi vida a aquellas cosas que merecen la pena. Bueno, también me di cuenta que había gente que entendía cosas como esas, ¿no? El que tiene un poquito de ciencia se traga un montón de tonteras en medio y al final el tema de Dios lo menosprecia, pero el que tiene más conocimiento no tan así, ¿no? Y bueno, Einstein lo dice de una forma un poco más
más picante. Y es que hay cosas que son obvias. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a uno a estas alturas criticar la interpretación literal de la Biblia, que es una de las críticas normales? Es como si dos enamorados le dijera el enamorado a su enamorada: tus ojos son como estrellas. La otra se desmaya y ¡pam!, ¿no? Claro, pero ¿por qué se desmayó? Porque había interpretado literalmente la frase de su enamorado y había dicho: o sea que mis ojos son unas masas de hidrógeno y helio en reacciones termonucleares. Claro, se había desmayado la pobre, ¿no? Y Galileo, que tuvo algunos problemas con la Inquisición de su época, que no era la Iglesia, porque él también era Iglesia, y hasta el final de su vida fue creyente, decía frases como esa, que la Biblia enseña a ir al cielo, no cómo van los cielos, no la parte operativa de la física. Y por supuesto, la perspectiva de que la materia está claro, todas las cosas de la materia, de eso nada. Y les pongo ahí algunas preguntas. ¿Qué es la materia? ¿Por qué tiene leyes? ¿Por qué hay materia en vez de no haber nada? ¿Tiene sentido el universo? Entonces, no veamos las cosas tan simples. Por lo menos tengamos una duda razonable a las cosas. Fíjense que el propio Stephen Hawking termina diciendo eso, ¿no? Si usted quiere, puede afirmar, puede definir a Dios como respuesta a esa pregunta que se hace en la física. Y de hecho, un día, hablando con nuestro fundador, yo le hablaba de biología y él me decía: pero si el biólogo, en cuanto biólogo, tiene que ser materialista. Si Dios inventó el materialismo, inventó la materia, como biólogo, yo no puedo meter a Dios en un experimento. ¿Cómo lo meto? No es controlable como experimento. Pero yo no soy solo biólogo, ¿verdad? Es lo mismo que el militar, ¿no? Como militar da órdenes, llega a casa y su mujer le da órdenes, ¿no? Como personas somos mucho más que uno de nuestros roles, ¿cierto? Bueno, la teoría de la evolución también es fascinante. Hace poco fuimos con un grupo de grandes personalidades de varios países que vinieron a un congreso y nos lo llevamos a Galápagos, porque habían colaborado con la universidad mucho tiempo, ¿no? Y ahí tuvimos, aparte de lo lindo de Galápagos, unas charlas hermosísimas de la evolución, de todas las cosas. Pero como eran gente culta, unos más creyentes, otros menos, otros agnósticos, pero lo hermoso de la evolución es increíble. Y desde esa perspectiva, una cosa es captar la hermosura de la evolución y otra es decir que somos solo animales sometidos a las reglas animales. El otro día comentaba con alguien: menos mal que no estamos sometidos a las reglas animales, porque, por ejemplo, si no, ríanse del machismo. En sociobiología dura, es decir, la que cree que el ser humano no es más que un animal, dice que el varón es poligámico por naturaleza, porque la inversión parental la hace la hembra. Y muchos mamíferos son poligámicos. Lo que le interesa es reproducir sus genes y para eso, mientras más posibilidades tenga de reproducirlo, mejor. Eso es biológicamente lo más equilibrado. Menos mal que no somos biología, ¿verdad? Porque si no, eso y la agresión y otras cosas, ¿a dónde quedaría? O el macho dominante en una manada y otra serie de cosas, ¿no? Menos mal que no somos pura biología. Y por supuesto, hay mucha gente que entiende que la mente es pura biología. No es sin biología, pero no es pura biología.
Hay muchas cosas, ¿verdad?, en esas preguntas. Pero con respecto a la evolución y las leyes de la biología, también la gente tiene las cosas demasiado claro. Un cantautor de mi época, que todavía suena, Joan Manuel Serrat, ¿le gusta Serrat? Tiene una frase que me llama mucho la atención. Dice: bienaventurados los que lo tienen todo claro, porque de ellos es el reino de los ciegos. Y yo también lo creo. Hay gente que lo tiene todo claro, ¿no? ¿Está claro el origen de la vida y de la conciencia? Bueno, la gente dice sí, por azar y necesidad, desde el punto de vista biológico. Pero ¿qué es azar? ¿Por qué hay evolución? ¿Verdad? ¿Por qué se aumenta la complejidad hacia la cerebrización? ¿Qué es la vida? ¿Por qué hay vida? En fin, toda una serie de preguntas que no me pueden decir al final, no, sí, la vida es la vida, ya, eso ya lo sabía, ¿no? Pero es que además las cosas son peores. Por ejemplo, en nuestra vida nos encontramos con cosas que nos impactan fuertemente. Y empieza uno a decir, ese mundo no me gusta. Y me gustaría hacer algo para cambiarlo, pero algo que sea de verdad. No me gustaría ser nunca un tonto útil, sino hacer algo de verdad. Y entonces uno se encuentra con la problemática humana. Ahí tienen algunas de las pinceladas de lo que podríamos llamar una problemática humana. Pequeñas pinceladas. Pero algunas son impresionantes. Por ejemplo, fíjense, otras son más conocidas, ¿no? Pero el 60% de los parisinos que no son emigrantes, los que viven en París, pero hijos de franceses, ¿no?, viven solos. Es decir, 1 de cada 2 llega a su casa y lo único que se encuentra es el televisor o la computadora saludándole. Y esa es su vida. Bueno, y así el 50% de los matrimonios se divorcia a los 5 años en muchos países. Entonces, digo para aquellos que tienen más de 5 años que calculen ya las probabilidades de supervivencia. Claro, yo era biólogo, entonces también me interesaban las cuestiones bioéticas en general, pero algunas son impresionantes. Los peligros ecológicos no son triviales, ¿verdad? Y los aspectos de clonación y ingeniería genética aplicada al bioterrorismo, ríanse de las bombas atómicas, ¿eh? Las bombas biológicas son impresionantes. Algunas de las películas son puro realismo. Lo que pasa es que no se ha dado todavía. Pero en cuanto a posibilidades técnicas, es increíble. Y desde luego la preocupación ecológica, cuando yo escuché algo de la economía ecológica, que estudia Juan Monel, ¿verdad? Claro, dice, la gente gana, ¿verdad?, sus utilidades a nivel empresarial o de país, pero creyendo que los recursos son infinitos y los desechos son inocuos, pero no ocurre ninguna de las dos cosas. Y como dirían los economistas, hay que internalizar las externalidades, ¿cierto? Bueno, pues ese es un problema que va a terminar con el planeta. Claro, para una sociedad que no le preocupan las futuras generaciones, no le preocupa tanto que fíjense que el problema que tiene ahora Europa, ustedes tienen algún problema como estudiantes, cuando salen de casa para estudiar a otro sitio, que los papás no les dejan. Y entonces, no, ¿cómo te vas a ir a tal sitio? ¿Vas a estar solo? No, que estoy en un lugar, en fin. En Europa, muchos padres lo que quieren es echar de sus hijos, de la casa a sus hijos. Porque tiene 40 años y sigue ahí.
no se ha comprometido con nadie, llega a casa, la mamá le lava la ropa, y luego vive su vida, su mundo, su juerga, punto. Y sin compromiso. Si no tiene compromiso con su futura generación, que son sus hijos, ¿cómo va a soñar en preservar la naturaleza para futuras generaciones? ¿Están locos? ¿Están cansados? ¿Seguro? Ya, pues entonces hagamos un trato. ¿Por qué no dejan los comentarios para después? Termino rapidito. Quedan algunas claves más y listo. Bueno, fíjense que el proyecto Genoma Humano, que era muy interesante, pues el ser humano está a caballo entre dos aspectos. Las ciencias experimentales, naturales o sociales, y las ciencias experienciales, aquellas que tienen que ver con la unidad de vivencia, mi proyección, mi ser más, ¿verdad? Mi relación y la calidad de relación con los demás, mis sueños, mis horizontes. Y eso es mi vida, tanto como el dolor de muela, porque además tengo dolor de muela estos días. Una cosa es física, la otra analizable cuantitativamente, la otra no. Y no se crean todo lo que les dicen la ciencia. Fíjense que si ponemos las ciencias en orden en función de la complejidad o el número de variables que tiene que manejar. Y analizamos en función de eso. O sea, la física tiene pocas variables, las controla muy bien, cuando ya en la química tiene más variables, la biología más, así sucesivamente, ¿no? La contundencia de las afirmaciones es esta. El físico es muy cauto, el químico menos, el biólogo menos. El que trabaja en ciencias políticas dice lo que le da la gana y no fundamenta nada. Es decir, mientras teóricamente, mientras la cautela, el cuidado de las afirmaciones es mayor aquí, ¿no? Y la complejidad es al revés. En cambio, tendría que ser la gráfica más o menos parecida, están en contra. Bueno, por supuesto hay cosas más graves como esa. Y de hecho, fíjense lo que dice un epistemólogo, Paul Feyerabend, que a mí me hizo pensar mucho esa frase. ¿Verdad? ¿Por qué le dedicamos más? Hay cosas muy justificables, pero ¿por qué dedicamos tanta energía a cosas que no son? El proyecto Genoma Humano es impresionante científicamente, pero la plata que se podía dedicar a enfermedades tropicales muy simples de la mayoría de los países del tercer mundo es infinitamente menor y no se dedica, porque no interesa. Algo hay en el ser humano que no cuadra. Yo no sé ustedes, pero yo quiero otro mundo diferente. Entonces, ahí empecé a pensar en cosas de la ciencia, de ética de la ciencia y de filosofía de la ciencia. Cómo hay que tener respeto a la complejidad, hay que no ser absolutista, sino propugnar la interacción entre los conceptos y, desde luego, no ser muy soberbio desde el punto de vista de mis ideas. Y, además, tener algunos postulados simples. Humildad, no ser reduccionista, todo tiene cabida en muchas dimensiones, ser abierto y dialogante, que lo que daba la idea a la hipótesis no es la hipótesis misma. Si la conclusión mía, científica, es que hay que matar a la humanidad entera, pues cambio la teoría. Eso es lo que da validez a la hipótesis. Y de hecho hay quien lo saca así. Por ejemplo, los ecologistas radicales dicen, el ser humano es el más depredador. No hay posibilidad de cambio, luego para preservar el ambiente hay que eliminar el ser humano. Punto. Y otras cosas por el estilo. Y luego que todo pensamiento tiene una entraña ética. Si pensamos bien o no, eso es como una bola de nieve que estamos lanzando y que aplastará a un pueblo
kilómetros más abajo. Hay que pensar bien, hay que pensar profundo, porque las ideas son como balas cargadas. Un día me encuentro, ustedes han oído hablar de Bolivia, ¿no?, últimamente por las situaciones políticas, etc. Cuando yo estaba en Bolivia, que me pasé 9 años, una vez me encuentro con el representante de la Central Obrera Boliviana, en la época anterior a mi estancia en Bolivia, que fue hace como 23 años que llegué, anterior, que había hecho muchas barbaridades como central de trabajadores y había llevado al país, no solo ellos, pero fundamentalmente por ellos, a la mayor hiperinflación que ha habido en el mundo. Los economistas la estudian. Y yo le escuché una conferencia donde ya vivía él tranquilamente en el exilio, en muy buenas condiciones, en Argentina. Ya volvió, cuando ya cambió el régimen, y entonces dio una conferencia. Y dice, bueno, en aquella época fuimos demasiado salvajes, lo reconozco, nos equivocamos. Yo digo, ¿pero uno puede decir así, me equivoqué? ¿Perdón? Es como si uno va al médico, mire, le saqué el hígado, perdón, me equivoqué. ¿Cómo que me equivoqué? Se supone que usted tiene que saber lo que hace que la probabilidad de error sea pequeñita. Eso a veces lo entendemos con nuestra formación, pero casi nunca con nuestras ideas. Hay que pensar bien, porque no pensar bien, no pensar profundo es antiético. Trae consecuencias. Bueno, vean que algunos de muchos científicos y algunos de los más relevantes han sido muy creyentes. Por ejemplo, Mendel era monje, ahí lo tienen, el que inventó toda la genética. Y fíjense qué curioso, se hace una encuesta sobre un Dios personal. Si creen en un Dios personal, y la hacen a principios del siglo a científicos relevantes de todo el mundo. Y el 40% sí, y el 60% no. Un siglo después, hacen la misma encuesta y se encuentran con los mismos datos. Durante el siglo de avance de la ciencia, la conclusión fue la misma. Bueno, hay muchas contradicciones en la vida. El dolor, ¿verdad? La paradoja existencial. El mundo puede arreglar sus cosas, pero yo voy a terminar, salvo que vaya mucho a Vilcabamba, en unos años o décadas más, ¿no? Entonces, hace falta plantearse de fondo el fundamento de las cosas. Y ahí es donde, ya de la mano de nuestro fundador, empecé a ver que los modelos que usa la ciencia, que pretende ser la que domina todas las cosas, son diferentes. La ciencia, la vida es la vida, el cosmos es el cosmos, partamos de ahí. Y la fe, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero vamos a poner el Padre y el Hijo en una relación genética. Entonces, los modelos son diferentes, como ven, ¿no? Ahora, fíjense lo que ocurre si pensamos bien. Decimos, oye, yo vengo de alguna parte. Yo no me he dado la vida a mí mismo. Lo que fue el origen de mi vida fue una relación con alguien que me generó a mí. Ese alguien puede ser la naturaleza, pero lo más normal es que sea alguien más que yo para que me genere a mí, no menos, ¿no? Es más difícil pensarlo. Entonces, desde esa perspectiva, las consecuencias son diferentes. El materialismo es definido por el sujeto absoluto, ¿verdad? Hay una explicación de que la vida tenga misterio, afortunadamente, porque hay un horizonte para mi vida. Y el hombre es presencia constitutiva de Dios. Entonces, si hacemos así,
hay algunas cosas que empiezan a tener sentido. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Por amor. Y ya empezamos a ver algunas cosas serias. Hay un sentido para el mundo, hay un sentido para mí, etc. Pero claro, fíjense que estamos en un mundo de crisis de valores, ¿no? Y si analizamos que nuestra vida es, en el fondo, entendimiento, voluntad, libertad y algo que es el yo, el espíritu o la persona o lo más hondo, ¿qué es lo que mueve esa especie de cuadriga? Pero la ética, ¿qué me dice? Hay que ir hacia lo bueno, moverse con intenciones y motivos hacia lo mejor. Pero no siempre lo hago, no siempre soy libre, ¿verdad? No siempre veo con claridad, no siempre me pongo en marcha con decisión. Necesito que el amor defina mi libertad. Es decir, que me mueva no para hacer lo que me da la gana, que es lo mismo que decir que hago lo que la gana me da, luego la gana me domina. Soy esclavo de la gana, ¿cierto? Sino por una razón mayor. Si la fe ilumina mi entendimiento, ¿cuánta fe hay en los científicos? Pero incluso fe natural. Ustedes tienen fe que van a terminar la carrera, que van a formarse bien, ¿verdad? La esperanza es la que mueve la libertad, entonces a lo mejor puedo llegar al mayor de los horizontes. Aunque la vida tiene mucho de ilusión, que se me hunde. Hay ilusiones que se me hunden enseguida, en una escala de tiempo, a lo mejor son muy intensas, pero se me hunden después, otras que se me hunden más tarde, y al final la vejez hunde muchas cosas, ¿cierto? Como decía el otro día el obispo aquí en esta misma sala, por sorpresa de muchos profesores, dice, el poder. Primero, el poder sexual. Luego el poder económico. Y luego el poder orinar. Es decir, la circunstancia de la vejez. Y eso le pasa a todo el mundo. Incluso el más creído también le pasa. Bueno, pues en función de eso hay dos tipos de personas. El hombre animal, que tiene mucho de animalesco. Ahí tienen algunas de sus características. A ver si les suena alguna de esas características en la vida de muchas personas. Y las personas así son vueltas en sí mismas, egocéntricas. Siempre mentalmente miran las cosas lo más razonable, con intereses, ¿no? Y le rigen las pasiones. O sea, si hiciéramos una radiografía de su alma, es un alma gorda, fofa y grasienta, no su cuerpo, su alma. Su alma es así. El hombre espíritu, en general, creyente o no, también reconocemos esas características. Y su alma es como una especie de mezcla entre una bailarina de ballet y Bruce Lee, una cosa energética y elegante, ¿verdad? Y son las personas soñadoras. ¿Están muy cansados? Algunos dicen que sí. No. No, es que les veo. A ver, queda un poquito más para terminar algunas ideas y listo. Además, no era obligatoria la charla, o le han obligado. No, pero permítanme que les diga el conjunto, porque si no, por trozos las cosas no se ven. Yo quiero dejarles un conjunto.
Luego ustedes lo analizan, pero entero, el paquete entero, no una parte del paquete. Fíjense que el ser humano, que podemos definirlo de alguna manera, pero como lo definamos, esas serán las consecuencias. Entonces, vean algunas consecuencias rápidas de uno y otro modelo. Un modelo cerrado, ¿qué hace? Que uno tenga conciencia de sí, que obra para sí, y el otro conciencia de alguien que obra para alguien. Uno hay que conocerse uno mismo, el otro hay que conocerse en el horizonte. Uno fragmentado, el otro integrado. Uno que está siempre diciendo sus límites, el otro rompiendo límites. Así sucesivamente. Vean las dimensiones. Uno que trata de meterse en cosas, la borrachera, la droga, el sexualismo, lo que sea que me haga salir de mí, pero perderme, no integrarme. El otro que sueña algo profundo, inclusivo. Uno a la deriva, a lo que la vida me lleve, el otro tiene un horizonte. Fíjense que uno tiene el síndrome de anarcós, que dicen en psicología, ¿verdad? Delirio del yo, exclusión de normas, ¿verdad? Que al mismo tiempo es impotencia mental e inapetencia emocional. Nada me ilusiona, me deprimo. Cuando no consigo las 4 cosas que quiero, me deprimo y punto. Y uno me lleva al síndrome del miedo, ¿verdad? Con sentimiento de culpa, o que le echo la culpa a los demás, ¿verdad? O bien entro en cualquier tipo de neurosis, ¿no? Evasiones, anomalías sexuales, rechazo de normas, afán de posesión, cualquiera de las barbaridades, o repercusiones, racismo, fanatismo, terrorismo. ¿Ustedes creen que es casualidad que haya tantos fanáticos en el mundo? Frente al espíritu de familia que conlleva apertura de mente, energía en la voluntad, libertad, equilibrio, ¿verdad? Educabilidad y transmisión de valores. Pero fíjense las consecuencias socioculturales y políticas que podría tener un modelo así, que parta de un sentimiento familiar en la humanidad. Una política ciencia del espíritu, más que lucha de poder. ¿Les suena? Una democracia que sea más corresponsabilidad y diálogo, más que el voto que yo doy una vez cada 5 años. Y así sucesivamente. Comunicación, crear esperanza, más que contarte las barbaridades que pasan en el mundo. El derecho, no las triquiñuelas del derecho, los principios del derecho. La ciencia con conciencia y sentido de humanidad, la medicina integral y que busque la calidad de vida, la economía de la solidaridad, ¿verdad? Con moderación. La crisis última viene de los excesos. Una moderación. En educación. Bueno, hay gente que lo ha trabajado duramente, ahí tienen a 2 de ellos, ¿no? Bueno, pues termino con unas rápidas pinceladas de algunas cosas de la universidad. Trabajando a dónde hemos llegado de lo que debe ser universidad. Docencia, investigación, extensión, pero también gestión, internacionalización y el mundo de la tecnología, pero dentro de un fondo de espíritu y valores. Ya saben nuestra visión y misión, ¿verdad? Pero eso lo que significa, el humanismo cristiano es un horizonte, la mayor imagen de uno mismo y el mayor horizonte. Por lo menos como elemento para pensar. Bueno, ¿a qué lleva alguna de esas cosas? Por ejemplo, empezamos a plantear los valores de la universidad desde la metáfora del éxodo, ¿verdad? Que conocen
que salieron a la tierra prometida, los israelitas, ¿no? Soñar un horizonte, espíritu de equipo, liderazgo y gestión, humildad y flexibilidad. Soñar un horizonte es lo que uno tiene que hacer en la vida y, por tanto, una institución también. Ir todos, trabajar todos. Decía nuestro padre fundador, si las ciencias experienciales, lo que tiene que ver con nuestras relaciones, nuestra ética, nuestro compromiso, nuestro buen hacer, estuvieran desarrolladas, las experimentales multiplicarían su efectividad cientos de veces. ¿Es verdad? Si hay un laboratorio, cuando yo llegué a un laboratorio X a trabajar, el día que llegué, todos me hablaron mal de todos los demás. ¿Cómo se puede hacer ciencia en un lugar así? Naturalmente, si se buscan los más altos ideales, la gente se siente motivada, se hace creativa, es un líder positivo y crea espacios maravillosos. Buscar la verdad significa comprometerse, ser íntegro. No que yo diga unas cuantas cosas, pero mi vida no responde a nada. Frente a instrumentalización política o de cualquier tipo. Tener ideales frente a justificaciones, espíritu de equipo frente a individualismo y manipulaciones, en fin, creatividad frente a esquemas y modelos salvadores, etc. Eso es buscar la verdad. Y yo creo que si el mundo no es antes espiritualmente sustentable, no va a ser socioeconómicamente sustentable, ni ecológicamente sustentable. Por eso, de los tipos de universidades de Latinoamérica, aspiramos como universidad sencillamente. Queremos ser universidades de este tipo, que hay solo un 3%. Y estamos muy lejos. Estábamos y seguimos todavía. Pero aspiramos a eso, como universidad ya como conjunto, todos, cada estudiante, cada profesor, cada personal administrativo, ¿verdad? Y empezamos con gente muy joven, que ahora son parte de los profesores de todos ustedes, pero en aquel momento eran estudiantes y soñaron ese horizonte, no lo olviden, aunque hayan pasado generaciones. Ni los protagonistas lo olviden, ¿no? Ni los que ven ahora crean que las cosas cayeron del cielo. Hubo gente que esforzó, se puso en su vida, profesores que tienen ustedes ahí, que algunas veces hasta le dicen, oye, mira, este profesor cómo será y tal. Ese y su generación creó la universidad que ustedes encontraron. Y empezaron a ser de tiempo completo, la mayoría, y generaron el modelo de universidad donde hay espacios, los CITES, para generar investigación. Fíjense que nos decía un experto en universidad de hace años, cuando nos visitó. Eso eran palabras suyas. Y también dijo, le falta en investigación, aunque va en buen camino, le falta. Y estamos en ello, no es tan fácil. Estamos trabajando duro, pero trabajemos todos juntos. Por ejemplo, el espacio común, ¿no? Ahora, en la parte en la dirección académica, se han esforzado porque tengamos el sistema de crédito lo mismo que el crédito europeo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que ahora se cuentan las materias con distintos números de créditos? No, eso es una tontera. Significa que el centro educativo está en el aprendizaje del estudiante y su protagonismo. O dicho en otras palabras, que salimos de la escuela, que ya no somos escolares, colegiales, donde el maestro me lleva de la manita. No, soy universitario, tengo un protagonismo y los profesores son ayudantes, guías, tutores para mi formación, pero soy yo el que la busca. El otro día me comentaba alguien que se iba a ir de la universidad, dice, porque se dan pocas clases. Y dice, entonces me voy a una que se den más tiempo de clase. Yo digo, el que lo crea así, que se vaya. ¿No? Mientras menos bulto, más claridad. Pero qué pena, porque lo que está buscando no es una universidad, sino un colegio, donde lo único que se haga sean clases, ¿verdad? Donde él no tenga protagonismo.
como dicho en buen ecuatoriano, me den estudiando lo que estudio. No yo estudio, sino me den estudiando. Me lo mastica el profesor, mire, no lo entiendo. ¿Me lo puede repetir otra vez? Pues sigo sin entenderlo. Señor profesor, ¿me lo puede repetir otra vez más? Pues es que no lo entiendo todavía. Y el profesor venga ahí a esforzarse y se lo dice en activa, en pasiva. Oiga, usted estudie, abra su mente, lea esas 24 cosas y me dice, no entiendo el punto 23, pero los 21 anteriores sí, los 22 anteriores sí. Eso es crédito CTS. Eso es Europa, en el sentido ese, no en otros, que es un desastre Europa en otros sentidos, pero en ese no. Y el mundo desarrollado en el conocimiento, en esas cosas, es impresionante. Y tenemos que llegar a ese nivel. Al nivel de egoísmo, de insolidaridad, de mundo aséptico y frío que hay en otros lugares muy desarrollados, a eso no tenemos que llegar, jamás. Ahí tiene que llegar eso a cosas nuestras. Pero en eso sí. Y el crédito de CTS es eso, es devorar los libros. Una profesora, bueno, que había terminado, profesora joven de la universidad, fue a hacer un curso a Harvard. ¿Le suena? La primera universidad en el mundo en el ranking de Shanghái. ¿Saben cuántas horas tenía en su posgrado de clases? 4 horas a la semana. Y le preguntamos, y habló aquí, en esta misma sala, le preguntamos, ¿pero entonces tenía libre todo el tiempo del mundo? Dice, no tenía ni un minuto. Eso es universidad. Eso es espíritu universitario. Entonces tengan ese espíritu. I was speaking before coming here with my special advisor, Anjali, coming from India, that I had to speak to you some words in English. I have been giving this conference recently in Malaysia. Everybody speaks English. Déjenme que les diga con respecto al inglés 2 cosas muy simples. Como me voy, tengo la libertad de decir un poco las cosas, porque ya no es con más otro interés. Ustedes luego hagan lo que quieran, porque yo ya no voy a poder hacer, ni siquiera voy a poder presionarles. Por tanto, lo que voy a decir ahora es libre de polvo y paja, puro, químicamente puro. Primero, son jóvenes, los estudiantes. Bueno, algunos profesores también. Y por tanto, la capacidad lingüística de ustedes está fresca. Pero se endurece. Y lo que ahora les cuesta nada, un poco tiempo después les va a costar mucho más y mucho más y mucho más. Y luego será imposible. Segundo, en el mundo en que estamos, independientemente de las hegemonías, déjense de ese cuento. Yo personalmente preferiría que la lengua comúnmente hablada en la ciencia, en las relaciones internacionales, fuera el latín. Yo no hablo latín. ¿No? En mi época de religioso ya no se estudiaba latín. Pero tenía una ventaja el latín, que es una lengua rica, con mucha cultura, pero muerta. Es decir, no hay nadie que tiene como patrimonio el latín. Con lo cual hubiera sido más neutro en la cultura de los pueblos. Pero como las cosas no las puedes definir por decreto en el mundo, pues no surgieron así. Surgió que primero fue el latín antes de la Primera Guerra Mundial, pero luego se perdió, luego fue en el contexto europeo el alemán y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, el inglés, y se extendió y no hay manera de que se cambie. Mejor si no se cambia por el chino, porque entonces preparémonos para aprender chino. O sea, no estoy haciendo ninguna consideración sociopolítica, una consideración práctica. Si tú vas a un congreso internacional, la gente no te pregunta si sabes inglés.
lo da por supuesto. Estás en una universidad, sabes inglés. Punto. Segundo argumento. Las posibilidades personales, individuales de ustedes, solamente con el inglés, se multiplican por 10. La que tenga, yo tengo una posibilidad personal X. Añade inglés y tienes 10 veces X en el mundo que estamos. ¿Se lo pueden creer o no? Como yo me voy, hagan lo que quieran. Y la tercera y última cosa que digo con el inglés. Déjense de métodos, de cuál es el mejor método. Además, les voy a contar una anécdota. Un hermano nuestro, bueno, que además es el que viene de vicecanciller encima, lo digo con nombre y apellido, ¿no? Santiago Acosta, que además tiene su doctorado en inglés precisamente, pero durante una época como misionero lo mandaron a Rusia. A ver, hagamos un acuerdo. Quedan como unos 10 minutos. Si alguno tiene que salir, que salga ya, porque si no, hay un ruido de fondo. Y si no, esperen para que no haya ese ruido en 10 minutos, porque si no, además uno se desconcentra. Quiero decir muchas cosas en poco tiempo, no tengo tanta posibilidad. Y se supone que hay algunos de ustedes, o muchos, que sí les gustaría saber alguna de esas cosas. Este misionero le dicen, hay un método infalible de aprender ruso. Y además, como es muy difícil, casi no hay otra manera. Dice, tiene que echarte una amante rusa. Digo, bueno, hombre, por Dios. Dice, decía él, si soy misionero, vaya una solución que me dan, ¿no? Bueno, entonces la gente dice que para aprender inglés tiene que darle clase un profesor nativo, un montón de horas al día y que le dé los conceptos con cucharita. El mismo concepto escolar. No dudo que pueda ser bueno, porque el mejor método para aprender inglés, ¿saben cuál es? Hay una especie de supermétodo que está por encima de todos los métodos, y es estudiar. De hecho, una profesora de metodología del inglés, amiga nuestra, que ha trabajado, ya mayor, como 30 años en metodología del inglés, dice, lo único, me dijo un número, pero no me acuerdo exactamente el número, pero dijo, mira, para aprender inglés hay que dedicarle 600 horas de estudio intenso. No importa qué método. No me acuerdo si el número es 600 o 500 o 720, pero está estudiado. Dice, tú eliges. Si haces 1 hora al año, necesitas 600 años. Si haces 1 hora a la semana, necesitas 600 semanas, y así sucesivamente. Por tanto, déjense de tonteras. Lo que tienen que hacer es estudiar, meterse. La única solución que hemos visto para que sea multiplicativo y para todos, y rápida, es que la primera parte la hagan a través de multimedia, porque tienen capacidad de manejar su tiempo y darle intensidad. Terminen ahí y el departamento de inglés les da el toque final que necesitan para un nivel de TOEFL que les permita manejarse por el mundo. Pero no hay otra posibilidad. El resto es mentira. O mejor dicho, si alguien dice, no, yo quiero estar en una academia 7 horas diarias, bueno, porque vaya a una academia y la aprenda como pueda. Pero no hay otra forma, como universidad, de incorporarse rápidamente. Y esa forma, no, si hay otra forma, que tuviera 20.000 clases de inglés,
cosa que tampoco no podemos tener más profesores de inglés que de todas las materias juntas, ¿no? Es imposible. Entonces, corran en eso. Cualquiera de ustedes, con un poco de empuje, en un año podía terminar los niveles de inglés. Y el otro año para perfeccionarse y sacar el TOEFL. Si se pusiera. En medio de su carrera y además divirtiéndose y viviendo una vida, pero no perdiendo el tiempo. Bueno, eso es lo que les digo. Lo demás, háganlo ustedes lo que quieran, si quieren. ¿No? Pero que lo cierto es que estoy seguro en todo lo que hemos hecho de relaciones internacionales, lo que nos falta es el inglés. Y no hay más que meterse y darle. Bueno, las cositas finales. Ahí está la conferencia de Malasia que les decía. Algunas pinceladas ahora, finales. Estoy yendo en unos días, todavía antes de irme definitivamente, tengo que ir a la UNESCO en París para hablar de lo que estamos haciendo como universidad con la Fundación de Ciencia Alemana, con la DFG, en el Congreso de Biodiversidad más importante que hay en el mundo. Y me han pedido especialmente que vaya para decir lo que estamos haciendo juntos. Hemos tenido muy buenas relaciones con la UNESCO, incluso nos han visitado personas de la UNESCO muy importantes. La segunda persona en educación superior de la UNESCO ha estado aquí en esta universidad. Hemos tenido muchos congresos, ahí la tienen a ella en el congreso aquí, hablando, y hemos tenido muchos congresos, hemos traído mucha gente, tenemos relaciones con universidades increíbles como la UNAM, donde la cuarta parte de nuestros jóvenes profesores están haciendo su doctorado en la UNAM. Ha venido gente muy importante como el rector de la Católica de Chile y toda una autoridad, donde nos dijo cómo era la vida universitaria, y no es muy diferente a lo que estamos haciendo. A través de la OI hemos creado el programa Campus, que además lo dirige el director general académico, es el director de Campus, donde nos planteamos, entre otras cosas, bueno, espíritu y valores, pero también los doctorados tipo sándwich. La mayoría de los profesores de ustedes están haciendo el doctorado. Solamente nuestra universidad tiene más estudiantes de doctorado que todas las universidades del país juntas. Con la misma plata, no, con menos plata que cualquiera de ellas. Pero además, a través de la UI, lo hemos tratado de difundir en Latinoamérica e incluso estamos luchando porque haya un espacio latinoamericano de educación superior, ¿verdad?, donde el desarrollo de la ciencia sea verdaderamente fuerte, que permita una transferencia de conocimiento a la sociedad en serio. No apariencias, en serio, que cambie la sociedad. E incluso tuve la oportunidad, y lo digo no como orgullo personal, sino como orgullo de ustedes. En la Conferencia Mundial de Educación Superior, entre las 100 ponencias, una tuve el honor de darla, invitado no solamente por ser presidente de la UI, sino por ser rector de esta universidad, y que nos pidieron hablar de esta experiencia. En la UNESCO, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que se hacía la segunda, una por década. Luego hemos tenido la suerte de estar allí, hablando de LOJA y de la UTPL. En gestión del conocimiento, hombre, pues si la gestión del conocimiento se aplica a las empresas y multiplica el conocimiento, si se aplica a las universidades podría ser impresionante, ¿verdad? Y si utilizamos herramientas como la web 2.0 y todos sus mecanismos, ustedes no se dan cuenta, pero están más acostumbrados que la mayoría de las autoridades universitarias que conozco en Latinoamérica, no estudiantes, en el uso de las tecnologías. Pero sigan por ahí, esto es solo el comienzo. Y el estudiante, con las nuevas tecnologías, puede multiplicar el conjunto de posibilidades.
Estamos trabajando en Chiquitos. Han oído hablar del proyecto Chiquitos, en Bolivia. Lo mismo que la UNAM nos ayuda a nosotros ayudamos a un embrión de universidad en la selva boliviana. Y hay tesistas que están por aquí, Anita, le pueden preguntar en la dirección de estudiantes, ¿no?, que cómo es la cosa, porque ella se encarga de eso. Es un proyecto maravilloso. Son tesistas nuestros que han montado internet en la selva allá, a 3.000 kilómetros, ¿verdad? Y la ayuda norte-sur, con la UNAM y otras universidades, la hacemos también sur-sur, nosotros. Y estamos hablando en el mundo de un concepto de colaboración norte-sur-sur, no norte-sur o sur-sur, un mundo integrado. Cada uno pone lo que tiene para mejora de los demás. Eso nos ha dado un cierto sello de calidad, como ustedes conocen. Ahí tienen nuestras herramientas, o sea, nuestras fotografías. Según Webometry, estamos la tercera de Ecuador, 120 de Latinoamérica y 1.800 y pico mundial, ¿no? 1.800 de 15.000. Es decir, estamos en el primer decil, aproximadamente. En el CONEA anterior sacamos el 91% de cumplimiento de estándares de las 5 acreditadas, la de más alta puntuación de las 5, aunque eso no lo decía la prensa, no sé por qué. Con el SUB estamos en la tercera, como saben, y en el CONEA actual estamos en el grupo A. Algunos creen que estamos en la 11, porque el orden alfabético, UTPL, es la 11. Pero el grupo A no tiene orden alfabético. Todo es el mismo grupo. Ahora, ¿la evaluación real cuál es? Es como, disculpen ese chiste malcriado, ¿no? Dice, le pregunta uno a otro, oye, ¿qué tal tu mujer? Dice, ¿comparada con quién? Pues, lo mismo habría que decir de las universidades, ¿no? Eres bueno o malo dependiendo de con quién te compares. Y el problema es con quién te comparas. O peor todavía, el que da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero, dice Cristo. Que digan de nosotros, objetivamente, o la mejor evaluación, que permítame que se lo diga yo, pero porque lo he oído. Los visitantes que han venido por nuestra universidad, que tenemos más de 1.000 profesores visitantes al año, que vienen de fuera del país. No me he visto con los 1.000, pero con la mayoría sí. Y lo que más les gusta no es las cosas que tiene la universidad, sino que dicen, oye, qué buen ambiente se respira aquí. ¿Cómo se mide eso? Con un indicador, ¿no? El ambientómetro. Lo pongo y me da si tiene tanto de ambiente, ¿no? Bueno, naturalmente parte del ambiente es cómo aprendemos a soñar cosas simples, como irnos de misión a un país para conocer otras realidades de nuestro país que están al lado, o cómo enfrentarnos con nosotros mismos un poco en serio. Bueno, tuve ocasión de entregarle al Papa algunas cosas de nuestra universidad hace algunos años y desde luego la mayor frase que he oído nunca de lo que es el mundo universitario en sus sueños es esa que les pongo ahí. Si es alma mater de la sociedad necesita amor. Esa es la clave de la universidad. ¿Cómo desarrollamos el amor maduro? Eso es nuestro problema. Y la última diapositiva, algo de lo que está como misión de ustedes. Algo, ¿no? Que se los dejo así. No se anquilosen en prejuicios, sean críticos, no criticones, críticos, profundos.
rompan límites, no digan no puedo, no sé, me es imposible. Sean veraces consigo mismos, no se engañen a sí mismos, que es a quien más fácil engañamos de todos, ¿verdad? El amor resume la ley y los mandamientos, como dice Cristo, es decir, amen de verdad y el resto se dará por añadidura. No, digo amen de verdad, no digan el cuento, ¿verdad? A la aparente enamorada de turno, yo te amo desesperadamente, lo cual los dos saben que es mentira. Pero no se puede vivir de mentiras. Otra cosa es, tengan en cuenta que el que se miente, en lo que sea, una niebla le cae en su mente. Todavía ve algo, pero poquito. Se miente más niebla. Se miente más niebla. Un compañero de biología mío me decía, yo no creo en el amor. El amor es puro sexo. No existe nada más. Y yo le contesté, claro, como tú has vivido las cosas, que yo lo sé, no me extraña que esa sea tu conclusión. Mataste al amor porque lo engañaste N veces. A la N+1 se murió. Punto. Sean dialogantes y vivan el verdadero espíritu de amistad, no el amiguismo, no el cubrir las barbaridades de mi amigo, no, eso no es ser amigo. ¿No? Sean generosos, den la vida, pero no den la vida entre las ráfagas del enemigo, que no hay metralletas. Den la vida en las cosas de cada día. Y construyan castillos en el aire, es decir, sueñen. Pero no sueñen para decir, ¡ay, qué lindo! Y luego la vida de ustedes y del mundo sea otra cosa. Y al final tenga que decir, como muchos ancianos del corazón, yo también cuando tenía tu edad soñaba. Luego ya me di cuenta que el mundo no se puede cambiar y que es muy difícil, que la vida es complicada, ¿no? Y ahí termino con una frase de nuestro fundador. No creáis, hijos del llanto, a los profetas del suelo, solo porque sienten decorado el corazón por el fracaso. Muchas gracias. Corresponde a continuación unas palabras por parte de María de Lourdes Fernández, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UTPL. Buenas tardes, autoridades presentes, apreciados docentes y queridos compañeros. Bueno, seré breve en mi intervención por el motivo de tiempo. En esta ocasión, pues, que nos hemos permitido estar reunidos para compartir este tema tan importante como lo es la universidad y el espíritu de estudio. La responsabilidad que tenemos como universitarios es grande y a veces no sabemos hasta dónde llega su alcance. No solo es estudiar una carrera que vaya a fin con nosotros, sino es comprometernos con la sociedad, es demostrar valores y un comportamiento ético intachable. Estamos en un alma mater que nos ha recibido con los brazos abiertos y con excelentes beneficios, lo que a nivel nacional nos hace estar entre las mejores del país, lo que con seguridad nos llena de un sano orgullo, y al mismo tiempo poder evidenciar que es gracias al esfuerzo constante y a no temer a los cambios, y sobre todo que cuando hacemos las cosas por amor a Cristo y a los demás, dejando a un lado el pensar solo en nosotros mismos, se obtienen tales resultados. Y no solo nosotros estamos aquí
por ser la mejor universidad, por estar entre las mejores del país. Todo esto se lo debemos al esfuerzo constante y al buen liderazgo que hemos tenido. Y en especial, hemos tenido la oportunidad de contar con un gran líder, como lo es el padre Luis Miguel. Una persona que no enterró sus dones que le entregó Dios, sino que los puso al servicio de los demás y además los multiplicó. Gracias, padre Luis Miguel, por estos 12 años de entrega a la comunidad rojana. Gracias por su experiencia y amor, con la que ha trabajado para beneficio de las generaciones que ya pasaron, las que estamos ahora presentes y los cimientos que deja para las generaciones futuras. Si hacemos un recorrido en el tiempo, podemos ver significativos cambios y lo que aún se está por hacer. Dios ha decidido que su misión en Loja ha concluido, pero su corazón queda con nosotros. Y la mejor manera de poder agradecérselo será con estudio, siendo excelentes profesionales y viviendo siempre en nuestra misión universitaria. Quiero agradecer a todos los presentes, a los presidentes de las diferentes escuelas, de la Federación de Estudiantes de la UTPL, a las ramas estudiantiles y también a nuestros compañeros de la ciudad de Quito que han seguido esta conferencia por el método de la videoconferencia. Antes de finalizar mi intervención, los dejo con esta frase. Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Gracias. De esta manera hemos concluido con este importante evento académico. Queremos agradecer a todos ustedes por su atención y participación. Buenas tardes. En nombre de los estudiantes de inglés, tenemos una obsequia y más que nada una